En este vídeo se introduce el uso de funciones FB en TIA Portal 15.1. En primer lugar, explicaremos cómo crear una función FB o Function Block. Para ello, habrá que elegir el lenguaje de programación asociado, las señales relativas al mismo, entradas, salidas, etc. Y en particular, un tipo muy útil de señales conocidas con el nombre de static. Después veremos cómo programar el código de dentro de esa FB y seguidamente lo que sería el uso de la FB o instanciado de la FB en un proyecto. Veremos que hay que crear un data block asociado a cada una de las FBs cada vez que se añade al proyecto. Veremos cómo indicar las señales que interaccionan o que están asociadas a esa FB. Y finalmente veremos que existe la posibilidad de utilizar una misma FB en diferentes ubicaciones de un proyecto. Y finalmente se presentarán las conclusiones. En este vídeo vamos a hacer un ejemplo de creación de función FB o Function Block. En este proyecto vacío tenemos varios sensores de lleno y vacío de un conjunto de depósito más bomba y sus correspondientes bombas. La idea es agregar un nuevo bloque de tipo FB, el lenguaje FUB, que llamaremos conjunto de depósito más bomba, para poder realizar las operaciones necesarias asociadas a ese llenado. Como ocurrió con las funciones FC, aquí arriba tenemos que declarar las variables de entrada y salida. Entonces tenemos como variables de entrada el sensor de lleno del depósito, el sensor de vacío, como salida el motor de la bomba, y como novedad de las funciones FC tenemos la categoría static, que son aquellas variables cuyo valor se conserva entre dos ejecuciones consecutivas de la FB. Vamos a utilizar una variable que se llama llenando, que nos indicará cuando vale 1 que se está llenando el depósito y 0 en caso contrario. Bien, vamos a programar en código FUB. En primer lugar utilizaremos una operación lógica OR entre el sensor de vacío y la variable llenando. Entonces, si cualquiera de las dos está activa, automáticamente tendríamos que activar el sensor, la bomba correspondiente, siempre y cuando el sensor de vacío, perdón, el sensor de lleno no esté activo. ¿Vale? Entonces esto se hace colocando una operación lógica y colocando en esta patita de aquí la negación del sensor de lleno. Luego aquí pondríamos la asignación de la bomba, del motor bomba correspondiente. Y para garantizar que llenando sea una copia de lo que vale el motor bomba, pues colocaremos otra asignación con la variable llenando. Con eso nos aseguramos que llenando tiene su valor actualizado a la situación real. Bien, si os fijáis, todas las variables de entrada y salida de tipo estático que se han declarado dentro de la función FB están precedidas por el símbolo almohadilla. Eso quiere decir que estas variables son locales y que no pueden ser accedidas desde ningún elemento exterior a este function block. Bien, ahora ya podríamos pasar a utilizar esta FB creada instanciándola. Cada vez que se instancia una FB, a diferencia de las FC, es necesario crear una variable o instancia db en cuyo interior se van a almacenar, entre otros, los valores de las variables de tipo estático. Y ahora que tenemos aquí instanciada, vamos a colocar el sensor de lleno del primer conjunto de depósito más bomba, luego el sensor de vacío de ese primer conjunto y la bomba número 1. Y vamos a instanciar una segunda vez esta FB para actuar sobre el segundo conjunto depósito más bomba. Creamos una nueva DB y colocamos los sensores correspondientes. Sensor de lleno 2, sensor de vacío 2, bomba 2. Vamos a transferir este automatismo para verificar si funciona de forma correcta. Hacemos conexión online, modo de supervisión, ponemos en automata en modo run y vamos a comprobar que ambos depósitos funcionan correctamente en paralelo sin ningún tipo de problemas. Cada uno se desactiva cuando le corresponde. Perfecto. Esto funciona tal y como se espera. Bien, es importante que nos fijemos en que debajo del FB que hemos creado, asociado a esos conjuntos bomba más depósito, pues se van creando todos los DBs de cada una de las instancias que vamos creando. Porque claro, cada instancia de FB tiene que recordar sus propios valores, de ahí que necesite un DB completamente diferente. Bien, vamos a utilizar otro FB, pero en este caso, en lugar de utilizar código FUB, vamos a utilizar código SCL. ¿Vale?
que va a tener exactamente la misma función. Elegimos SCL y aquí elegimos como nombre conjunto depósito más bomba, lenguaje SCL o texto estructurado. Bien, lo mismo, las entradas tienen que ser el sensor de lleno. Aquí no hay problema por reproducir los mismos nombres, puesto que como son variables locales, no hay problema en que se repitan en diferentes bloques FC o F. Como estática, la variable llena. Bien. Llenando. Perfecto. Ahora vamos a empezar a construir el código. Bien, en primer lugar, la variable local motor bomba la vamos a hacer que sea igual que, vamos a poner mejor almohadilla, motor bomba, 2 puntos igual. Pondremos el sensor de vacío por un lado o la variable estática llenando. Cualquiera de las dos lo que haría es activar el funcionamiento de la bomba y además hay que pedirles que no esté activo el sensor de lleno. ¿Vale? Finalizamos la instancia con el punto y coma. Recordad, la asignación siempre es punto y coma igual, se termina cualquier línea de código con punto y coma. Lo que nos faltaría ahora es indicar en la variable llenando el mismo valor que tiene la variable local motor bomba. ¿De acuerdo? Y con esto conseguiríamos garantizar que llenando guarda ese valor previo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es instanciar esta segunda versión de la función FB, en este caso para el depósito número 3. Creamos un DB completamente nuevo, colocamos sus correspondientes sensores de lleno y de vacío y la bomba número 3. Guardamos y lo cargamos en el autómata. Finalizamos, establecemos conexión online, modo de supervisión, ponemos el autómata en modo y vamos a comprobar que la bomba número 3 funciona sin ningún tipo de problema. Se activa y se desactiva. Y además fijaos que se puede hacer completamente en paralelo a la bomba número 1, es decir, que esto funciona sin ningún tipo de problemas. Y lo mismo ocurre en paralelo con la bomba número 2. ¿De acuerdo? Funciona perfectamente. Bien, recordad que la principal diferencia que había entre la FB y la FC es que la FB es capaz de memorizar valores de variables entre dos ejecuciones consecutivas. Esto es posible gracias a la creación de estos valores DB o bloques de datos globales, que son cada uno de ellos para cada una de las instancias utilizadas. También podríamos haber resuelto este problema de la misma forma que lo hicimos en la declaración de funciones FC, cuando utilizábamos en lugar de una variable salida como tipo output, la declarábamos como de tipo inout. Esto también sería posible en las de tipo FB. Lo que pasa es que nos interesa aquí mostrar la utilidad de la opción static como variables cuyo valor se guarda entre ejecuciones consecutivas del código. Finalmente paramos el autómata y guardamos el proyecto. Como conclusiones de este vídeo, cabe destacar el procedimiento de creación de function blocks y cómo incorporarlas a un proyecto en IAPO.